La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buenos días, hermanos. Esperemos la respuesta de Dios a nuestro clamor y aprender cosas grandes y ocultas que no conocemos. Sean todos bienvenidos. El llamamiento a la adoración viene de Dios y es por eso que esta mañana podemos leer todos juntos Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, grande eres y digno de suprema alabanza. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia con gozo, Señor, con alegría, porque podemos acercarnos hasta tu trono de gracia, Señor, sabiendo que eres un Dios vivo, un Dios que reina, Señor, un Dios fuerte, un Dios amoroso y misericordioso. Cuántas gracias te damos, mi Señor, porque tú haces maravillas, porque en esta semana hemos tenido la bendición de poder recordar, Señor, ese amor tan grande por cada uno de nosotros, ese amor que te llevó hasta la muerte de cruz, Señor. Pero también podemos recordar tu poder, Señor, y tu victoria al haber vencido la muerte, Señor. Sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que está sentado a la diestra del Padre, y por eso te alabamos, Señor, y estamos el día de hoy aquí reunidos, Señor, con el único objetivo de darte a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. Cuán grande eres, Señor. Queremos que este día, Señor, este culto que vamos a tener, que tú lo recibas, Padre, como olor fragante. Queremos ofrecértelo, Señor, con un corazón contrito y humillado. Y queremos decirte, Señor, que te amamos y que estamos agradecidos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, que nos has dado la salvación y vida eterna. Gracias, mi Dios, porque todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria
Daré lectura a la carta a los Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios para su pueblo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, de siervo, y hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre Dios, que tu santa palabra sea una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Te rogamos que sea recibida en nuestros corazones en fe y amor. Ayúdanos, por medio de tu Santo Espíritu, a comprender tu voluntad, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto y vivamos para darte la honra y la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto que les voy a comentar a continuación no es algo de lo cual me sienta orgulloso, es algo que me avergüenza profundamente, pero creo que para los fines del mensaje nos ayuda a poder aterrizar el contenido bíblico que vamos a compartir
el día de hoy. A mí siempre me gustó que mis hijos fueran personas, chicos ordenados, que fueran disciplinados. Desde muy pequeño los enseñé pues a tener limpio su cuarto y todas esas cosas que nosotros como padres deseamos de nuestros hijos. Aún siendo jovencitos, eso es lo que yo deseaba, que fueran personas limpias, correctas, educadas, etcétera, serviciales. Bueno, mi hijo tenía aproximadamente, no sé, tal vez 15, 16 años y él trabajaba en el Oxxo. Entonces, él entraba a cierta hora y entonces él estaba comiendo para irse a trabajar. Y entonces, como ya me lo había hecho varias veces, yo le dije, hijo, no se te vaya a olvidar levantar tus trastes, lavarlos, para que pues no quede sucia la cocina. Y me dijo, estaba masticando, me dijo que sí, con su cabeza asentó. Y yo por ahí me distraje, ¿no? Ya después se despidió, nos vemos, me voy a trabajar. Se fue a trabajar. Y como a los 30 minutos, 40 minutos que se había ido, pasé por la cocina. Y entonces vi los trastes de mi hijo. Y bueno, no sé si les ha pasado, cuando uno se enoja como que siente que la cabeza le hierve, ¿no? Y como que sale humo, así como en las caricaturas, sale humo por los oídos y nada más faltaba que fuera como las teteras, ¿no? Nada más faltaba que se escuchaba el chiflido del humo que salía de mis oídos, ¿no? Como en las caricaturas. Estaba fúrico, enojado, ofendido, lastimado por la actitud de mi hijo. Estaba muy enojado, iracundo en realidad. En ese momento yo tenía varias opciones. Obviamente la primera opción era tranquilizarme, pensar bien las cosas, probablemente platicar con mi esposa la situación, mi incomodidad, mi enojo, obviamente orar al Señor pidiendo que el Señor me diera sabiduría para saber cómo pastorear el corazón de mi hijo, cómo esta circunstancia pues pudiese usarla para que yo pudiese conocer más cómo el corazón de mi hijo, cómo pastorearlo, etcétera. En fin, tenía varias opciones, pero la primera de ellas obviamente no hacer nada, no tomar ningún tipo de decisión hasta que no me hubiera yo tranquilizado, ¿no? Pero tomé exactamente la peor decisión y la última, la única que no debí de haber tomado. Para sorpresa de mi esposa, porque mi esposa se quedó así con los ojos cuadrados, tomé las llaves de la camioneta, me subí, fui al Oxxo, fui con el cajero y le pregunté dónde está Fernando Gálvez. Y el cajero me dijo, no, pues está allá atrás, es que está trabajando. ¿Dónde está Fernando Gálvez que quiero hablar con él? ¿Cómo me habrá visto el muchacho? Obviamente no grité como loco, pero sí fui muy firme. Estaba enojado, fúrico. Y entonces dijo, un momentito, señor. Fue atrás y trajo a Fernando Gálvez. Y entonces mi hijo, ¿qué pasó, papá? Y le empecé a decir. No le grité, o sea, no fue así como que estaba fuera de mí. Pero sí, muy enojado, se lo dije. No me importó que hubiera compañeros a un lado. Yo no me acuerdo si había clientes. Es probable que hubiera personas porque estábamos ahí al lado de la caja, en un Oxxo. Me dice, pa, no puedo salir porque yo le dije, en este momento quiero que salgas. Vamos a ir a la casa para que hagas lo que no hiciste, lavar tus trastes. Te lo dije. Me dijo, pa, estoy en mi trabajo. Yo no puedo hacer eso. Le digo, pues a mí no me importa si pierdes tu trabajo. No me interesa. No cumpliste con tu responsabilidad. Y salí. Atrás de mí, no sé con quién habló por ahí. Atrás de mí salió. Se subió a la camioneta junto conmigo. Lo llevé a la casa, hermanos, para que lavara un plato, un tenedor y un vaso. Lo lavó y entonces le dije, bueno, te llevo. Me dijo, no, gracias. Y se fue. Yo podría decir, es que tal vez tratando de justificar esa acción, yo puedo decir, es que estaba fuera de mí. No, hermanos, eso solemos decir, estoy fuera de mí. No, estaba completamente lleno de mí.
No fue una explosión, fue una implosión. O sea, estaba hirviendo dentro de mí, ¿no? Es una forma metafórica de decir que era mi orgullo que había estado herido, ¿verdad? Y por lo cual pues yo no quise dejar pasar esa situación para imponer mi autoridad como padre y que él supiera que con su padre no se juega. Y todo ese tipo de cosas. Ay, hermanos, sin lugar a dudas, yo no sé si les ha pasado como padres, pero a lo mejor se pone uno a pensar, ¿cuáles han sido los osos más grandes que he hecho como padre? Yo no sé, en mi historial hay varios, ¿no? No sé usted, a lo mejor no, pero en mi historial sí hay varios. Pero creo que no sé si se lleva el premio. Si hubiera un premio a los osos de plata por los padres que hacen el ridículo, créame que yo hubiera entrado por la alfombra roja y hubiera salido una revista de esas de espectáculos con mi oso de plata. O sea, fue el oso así más horrible. O sea, y si no fue el más, fue uno de los primeros 2 o 3 más importantes dentro del top de mis osos, ¿no? Hermanos, me comporté como un patán. Me comporté como un tipo salvaje, como un tipo irracional, como un padre verdaderamente despreciable. Sin lugar a dudas, me comporté como todo lo que ustedes quieran, menos como un hombre cristiano, porque yo ya era cristiano, habrán de saber. Bueno, esta es una experiencia, digamos, extrema, pero a lo largo de mi vida cristiana, ha habido muchas ocasiones que me he sentido impotente para poder luchar con mis pecados. Entre otros, por ejemplo, la falta de autocontrol, el enojo. No sé, pero usando una ilustración, y no sé si a ustedes les llega a pasar, pero a veces está uno luchando con algún pecado en particular, y tal parece que entre uno más lucha con ese pecado, como que uno retrocede en vez de avanzar. Es como, por ejemplo, cuando uno trae un automóvil y queda uno atascado en el fango, y entonces empieza uno a acelerar y acelerar y acelerar y le mueve la palanca de velocidades con la esperanza de que el coche salga solito, pero no sale. O sea, entre más le acelera uno, entre más se revolucionan las llantas, pues como que de hecho más se hunde uno. Así llega a suceder con los hábitos pecaminosos, cualquiera que estos sean. Tal parece que entre uno trata más de mejorar y salir de ellos parece que se torna más difícil. Pero lo más sorprendente es que esa y otras experiencias similares nos suceden siendo cristianos responsables. Y a veces uno quisiera encontrar una explicación y tratar de entender por qué no puedo avanzar en mi vida cristiana si yo soy un cristiano que leo mi Biblia, que oro, que escucho mensajes bíblicos, o sea, el mensaje bíblico dominical en la iglesia, y a veces escuchamos mensajes y estudios bíblicos de otros pastores en otras plataformas, y entonces somos alimentados espiritualmente, asistimos a la iglesia, servimos en la iglesia, nos importa a Dios, deseamos tener una vida para la gloria de Dios. Pero sucede que a pesar de conocer la Escritura, de memorizar la Escritura, de localizar fácilmente textos bíblicos, de conocer las historias bíblicas, de hacer uso de los medios de gracia, obviamente hablando de los medios de gracia estoy hablando de oración, lectura de la palabra, etcétera, pues tal parece que eso no nos ayuda y no nos sirve de nada, porque nuestra vida parecería ser exactamente la misma, como que no hay los avances que nosotros quisiéramos. Pero no solo nuestra vida no avanza, sino que en ocasiones parece que nos hundimos más. Y llegamos a sentirnos impotentes, frustrados, porque no avanzamos en nuestra santificación. Parecería que el pecado sigue dominando nuestras vidas. Y uno se siente impotente y uno dice, ¿qué tengo que hacer para cambiar, para ser una persona diferente? Para no perder amistades, para no perder el respeto de mis hijos, para que mi matrimonio pueda caminar adecuadamente, porque yo sé que soy parte del problema.
No sé si te ha pasado, pero como que no sabe uno cómo luchar con su pecado, cómo crecer y cambiar de manera exitosa, cómo madurar en la fe, cómo tener realmente éxito en este proceso de transformación personal y cómo llegar a ser personas realmente maduras en la fe. Y surgen aquí ciertas preguntas. ¿Cómo puede uno ir cambiando su vida? ¿De qué depende? ¿Qué hay que hacer? Porque ya he hecho de todo, leo mi Biblia, he orado, he buscado a veces consejo, escucho sermones bíblicos, pero no puedo dejar de ser la misma persona que soy. Bueno, déjenme decirles que el apóstol San Pablo nos muestra dónde debemos enfocarnos para poder cambiar verdaderamente. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De entrada, déjenme decirles algo. El peor error que podemos cometer, fíjense muy bien, el peor error que podemos cometer cuando se trata de cambiar es enfocar todas nuestras fuerzas, todas nuestras baterías en el lugar equivocado. Generalmente, cuando deseamos cambiar, nos enfocamos en nuestros pecados e intentamos cambiarlos a base de nuestro propio esfuerzo, a base de sentirnos culpables por las cosas detestables que estamos haciendo, por lo que hacemos o por lo que hemos dejado de hacer, o haciendo buenas obras para tratar de apaciguar nuestra conciencia o para tratar de cubrir las cosas malas que nosotros hacemos. Pero curiosamente, el efecto es contrario. En vez de ayudarnos a crecer más nos frustramos porque podemos observar en nuestras vidas que no estamos avanzando como debiéramos. Pero lo que debemos hacer en realidad, si nosotros estamos interesados realmente en cambiar nuestra vida, es que debemos cambiar nuestra estrategia y dejar de enfocarnos en los pecados que nos agobian ni en aquellas cosas que nosotros quisiéramos cambiar. Y lo primero que debemos hacer es enfocar todas nuestras baterías en un lugar diferente. Debemos enfocarnos, como dice el versículo 18, en la esperanza que nos ofrece el Evangelio con todas sus riquezas. Es allí donde nosotros debemos poner los ojos de nuestro corazón. El Evangelio sí produce cambios en nuestras vidas, porque nos brinda un poder que no viene de nuestras propias fuerzas, sino un poder que proviene de Dios. Esa es la eficacia del Evangelio. No se trata de lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Así nunca vamos a tener éxito. El Evangelio se trata de lo que Cristo hizo y sigue haciendo en nuestro favor. Y ahí en el versículo 18 nos dice precisamente que los ojos de nuestro corazón deben ser iluminados. Y los ojos de nuestro corazón deben ser iluminados porque los cristianos sufrimos de algo que podemos llamar cataratas espirituales en los ojos de nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando una persona tiene cataratas? Bueno, yo en realidad no soy oftalmólogo, pero para eso existe el Google. Entonces, investigando, las cataratas, una persona que tiene cataratas, sucede que nosotros tenemos una lente interna y con el paso de los años, conforme va habiendo cambios por la edad, se van formando lo que suelen llamar cataratas, porque esa lente interna que hay en nuestros ojos va sufriendo cambios y significa esto que nuestra lente como que se empaña, nuestra vista se nubla y esto no permite que nosotros veamos bien. Es como lo que sucede como cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el automóvil y entonces no sirve el aire acondicionado, comienza a llover, subimos los cristales y ¿qué sucede dentro del automóvil? Pues todo se empieza a empañar y entonces sí, oye mi amor,
saca el trapo por favor, porque necesito que me pase aquí el trapo en el parabrisas porque yo no veo nada. Y si la mujer no trae el trapo, a ver hijo, préstame tu playera, pero algo tenemos que tener ahí para que entonces comencemos a limpiar el parabrisas y la persona que va manejando pueda ver adecuadamente pues su camino hacia adelante, ¿no? Eso es lo que sucede en el ojo interno y por eso nosotros vamos perdiendo la vista. Esta lente natural pues se empaña y la vista se nubla, por lo que es necesario una intervención externa. O sea, cuando una persona sufre cataratas, esa persona no puede aliviarse por sí misma. Necesita de la ayuda de un médico, que el médico el médico prescriba ciertos medicamentos que puede ser, por ejemplo, algunas gotas para poder mejorar la vista de la persona que padece esa enfermedad, pero el tratamiento puede ir también no solamente, a ponerse gotas, sino puede llegar inclusive a una cirugía para que esa persona se le pueda restablecer la visión. Bueno, mis amados hermanos, los cristianos tenemos algo así como cataratas espirituales en los ojos de nuestro corazón. La vista de los ojos de nuestro corazón es nebulosa por causa del pecado. Y nosotros, por nosotros mismos, no podemos autocurarnos. Nosotros no podemos solitos intentar transparentar la mirada de nuestro corazón, es decir, tener el discernimiento adecuado, pensar lo correcto para hacer lo correcto por nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina para que vaya habiendo una sanidad en nuestra mirada espiritual, porque nosotros como parte del mundo caído, ¿verdad? Aunque somos cristianos, estamos parcialmente ciegos. Ahora, ¿qué es lo que hemos dejado de ver con claridad? Lo que dejamos de ver con claridad los cristianos son todas las gloriosas riquezas que ya gozamos en Cristo. Hermanos, los cristianos generalmente vamos por el mundo viviendo como si nada de lo que tenemos en Cristo lo tuviéramos. Andamos con una mentalidad de huérfanos espirituales, con una mentalidad de pobres espiritualmente hablando. Pero la realidad es que ya gozamos de infinidad de bendiciones, es decir, somos poseedores de tan magnífico poder que ya opera dentro de nosotros, del que lamentablemente no estamos plenamente conscientes, no discernimos adecuadamente quiénes somos nosotros en Cristo. Estamos ciegos a nuestra propia realidad, nos enfocamos en nuestro pecado, quisiéramos cambiar nuestros hábitos pecaminosos, ahí enfocamos nuestra mirada, pero el Señor dice no, tú debes de enfocar tu mirada en lo que ya eres en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Entonces nosotros debemos enfocarnos en lo que Cristo es capaz de hacer por nosotros, en todas las gloriosas riquezas propias del Evangelio, de las cuales nosotros somos recipientes. Vivimos, lamentablemente como cristianos, no solo como personas que no entendemos quiénes somos en Cristo, sino vivimos en consecuencia. No alcanzamos a entender lo que ya somos en Cristo. No alcanzamos a verlo, a asimilarlo, a abrazarlo. Es precisamente por esta razón que no logramos avanzar en nuestra vida cristiana. Dicho de otra manera, nuestra vida es como un automóvil que se encuentra a veces atascado en un hábito, en un pecado. Y entre más aceleramos, entre más deseamos cambiar, parece que esa atracción juega en contra de nosotros y más nos hundimos y más frustrados nos sentimos porque no experimentamos ese cambio que nosotros quisiéramos ver en nuestras vidas. El versículo 18 dice que gozamos de riquezas de gloria que nos han sido heredadas. Es decir, no son riquezas que nosotros hayamos ganado por nuestras propias obras. De ahí que ni siquiera la fe es una obra,
Porque si la fe fuera una obra, entonces por nosotros mismos hubiéramos alcanzado todas esas riquezas con base en nuestra obediencia. Pero ni siquiera la fe es una obra, es un regalo de Dios. La fe es parte de las riquezas que Dios nos ha dado, de las cuales ya gozamos. Son riquezas de gracia que abarcan todas las bendiciones de salvación. Amados hermanos, hemos sido redimidos del poder, es decir, rescatados, salvados del poder dominante del pecado, de las consecuencias eternas de la culpa por causa de nuestro pecado. Hemos recibido la reconciliación con Dios porque había un distanciamiento, ¿verdad? Había un alejamiento, una enemistad entre Dios y nosotros. Pero en Cristo hemos sido reconciliados de tal manera que ahora la Biblia dice que Cristo es nuestro amigo, nuestro consejero. El Señor es nuestro Padre celestial, el Señor es nuestro pastor. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido eternamente elegidos en amor de pura gracia. Hemos nacido de nuevo por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas de forma inconsciente para nosotros. Hemos recibido parcialmente nuevos ojos para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Tenemos cataratas, parcialmente ciegos. Sin embargo, ya hemos recibido una nueva visión que se debe ir refinando. Hemos recibido las arras de nuestra herencia, es decir, la permanencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que garantiza plenamente que nada nos apartará del amor y de las promesas de Dios. Y estas gloriosas bendiciones, que son heredadas, se extienden aún más allá de la muerte, a la consumación del reino mismo, cuando experimentaremos la bendición de vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva, con un cuerpo transformado, con una vida transformada. Y hemos de reconocer, hermanos, que estas gloriosas bendiciones ya están en acción al presente en nuestras vidas. O sea, no debemos decirlo con arrogancia, pero sí debemos reconocerlo. Somos una nueva creación. Hemos sido recreados en Cristo. Gozamos de maravillosas bendiciones, de gloriosas y poderosas operaciones del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y fíjense, se trata de la bendición de ser hijo y la riqueza de gloria más maravillosa, más especial y más magnífica. No solamente el hecho que hemos heredado tantas bendiciones de gracia y todo aquello que tiene que ver con la salvación, sino la bendición más grande de todas: conocer a Dios, estar en una relación personal con Él. Puedes tener un matrimonio difícil, puedes tener finanzas complicadas, puedes tener un trabajo no ideal, puedes tener hijos que probablemente no te den, pues sean lo que tú esperas que sean, puedes tener la circunstancia más complicada. Pero tienes lo más importante, la presencia de Dios en tu vida. Él es tu Padre celestial. Así que el conocer a Dios y estar en una relación personal con Dios, gozar de su presencia, gozar de Él, de su poder, es el bien más preciado. Él es nuestra herencia, Él es nuestra bendición más y más grande posesión. Todo eso ya es nuestro. Y ¿saben una cosa? Es ahí exactamente donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Al leer la Escritura debemos preguntarnos constantemente: ¿quién soy en Cristo? Y la Biblia dice: eres un sacerdote, eres hijo, eres muy amado, eres perteneciente a la iglesia, eres un profeta, etcétera, etcétera, un profeta de Dios, etcétera, etcétera. O sea,
Esa es nuestra nueva identidad en Cristo, y es ahí donde debemos enfocarnos, en la nueva creación, en las maravillosas riquezas que Dios nos ha dado por el Evangelio, en la gracia preciosa del Señor con base en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El problema de enfocarnos en el pecado para intentar cambiar nuestros hábitos es que de tanto enfocarnos en él, llegamos a adquirir esa identidad. No solamente no podemos cambiar, sino esos hábitos van penetrando tanto en nuestro corazón que vamos asimilando esa identidad. Vamos en sentido contrario. Tenemos que poner nuestra mirada en un lugar diferente. Y esto resulta de las diferentes frases, ¿no? Soy un alcohólico, soy un neurótico, soy un lascivo, soy muy emocional, soy mecha corta. No eso es lo que eres. Eres una nueva creación que está luchando con estos pecados y que en ocasiones está siendo dominado por estos pecados, y estos han llegado a ser un hábito y casi por acto reflejo lo haces. Pero tienes que dejar de poner tu mirada ahí y dejar de etiquetarte y adquirir una identidad que ya no te pertenece. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Las gloriosas riquezas, dice el versículo 18, son una herencia de la que gozamos todos nosotros los creyentes. Así que por esta nueva identidad que está en Cristo y todas las riquezas que Él compró para nosotros, es que nosotros podemos batallar exitosamente contra el pecado. Así que, hermanos, somos personas bendecidas, poseedoras de riquezas gloriosas, hijos muy amados, recipientes de todas sus bendiciones maravillosas celestiales. Entonces, ¿por qué si ya poseemos todo eso, no avanzamos? Y aún más, nos sentimos desprovistos, impotentes frente al pecado. Ahora bien, quiero que sigamos profundizando en esta reflexión y quiero que veamos lo que dicen los versículos 19 y 20 de Efesios capítulo 1 para seguir sondeando, como decía, profundizando en nuestra nueva identidad en Cristo y en la razón por la cual nosotros podemos sentirnos totalmente victoriosos y sabernos victoriosos sobre el pecado. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, fíjense muy bien, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Aquí haría una pregunta de observación. Según el versículo 19, ¿en favor de quién se ejerce la incomparable grandeza del poder de nuestro Dios? Es una pregunta para ustedes. Voy a repetirla. Versículo 19. ¿En favor de quién se ejerce la incomparable grandeza del poder de nuestro Dios? Y si se anima, me gustaría que lo repitiera conmigo. En mí, en favor de mí, es que se ejerce la fuerza de ese grandioso poder eficaz. Si ese poder obra en favor de nosotros como creyentes, poder grandioso y eficaz, entonces, ¿por qué vivimos dominados por el pecado? Fíjense, hermanos, ese poder se ejerce sobre nosotros. Ese gran poder es ni más ni menos que el mismo poder que el Señor ejerció en nuestro Señor Jesucristo
para resucitar su cuerpo muerto de entre los muertos, para resucitarlo. Ese poder, y eso lo dice allí en el pasaje que acabamos de leer, el poder que obra en favor de nosotros para la santificación, es el mismito poder de Dios que operó en el cuerpo muerto de Jesucristo para resucitarlo. Ese es un poder milagroso que resucita a muertos, algo que absolutamente nadie puede hacer. El muerto a sí mismo no se puede resucitar. El Señor resucitó en virtud de ese poder eficaz que operó en favor del Señor Jesucristo en cuanto a su humanidad. Ese poder con el que hizo que el Señor volviera a la vida, es el mismo poder que opera en nosotros para santificarnos, para ayudarnos a crecer. No solo para sostenernos en la vida cristiana, sino para que avancemos en la dirección de ir siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Se trata de un poder sobrenatural, portentoso, una fuerza grandiosa y eficaz. Y ese poder opera en nosotros, dentro de nosotros. Es decir, la obra de santificación se trata 100% del poder de Dios en nuestras vidas. No es lo que yo pueda hacer y lo que Dios pueda hacer. Un 50% y un 50%. Colaboramos, pero al final es un 100% obra de Dios. Así que el cambio en nuestras vidas no se trata de lo que nosotros podamos hacer echándole ganas para tratar de salir adelante del pecado que nos agobia y del cual ya no sabemos qué hacer. No se trata del poder de nuestra fuerza, del poder de nuestra carne. No se trata de nuestras obras, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros, que ya somos nuevas criaturas. Así que es allí donde debemos enfocar los ojos del corazón. Por eso es que dice el Señor que nosotros debemos pedir continuamente que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que el Señor nos vaya quitando la nebulosidad de las cataratas de los ojos del corazón y nosotros vayamos teniendo discernimiento y podamos saber realmente quiénes somos en Cristo, que no estemos ciegos a esa realidad. Es ahí donde debemos enfocar los ojos de nuestro corazón, en lo que ya somos en Cristo. Necesitamos que los ojos de nuestro corazón se iluminen. Y es que Dios, hermanos, es importante la iluminación de los ojos del corazón, porque Dios no hace su obra transformadora en un contexto de pasividad o de ignorancia. Hay muchos cristianos que dicen, es una mentalidad totalmente antibíblica. No, tú nada más deja que el Señor obre en ti. Tú nada más deja que el Señor te vaya cambiando. El Señor es el que hace la obra, tú tranquilo. Tú nada más deja que el Señor haga la obra. Tú nada más, tú no hagas nada, solamente Dios lo va a hacer. Todo lo va a hacer Dios. Nosotros necesitamos saber, necesitamos entender y necesitamos discernir con los ojos del corazón cómo es que el poder de Dios se hace efectivo en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros colaboramos, aunque la santificación es de Dios, pero obviamente se espera nuestra cooperación, nuestra colaboración. Como decía, no es en un contexto de pasividad. Más bien es en un contexto de una conciencia santificada que discierne cuál es nuestra nueva identidad en Cristo y actúa en consecuencia. Regresemos al principio de este mensaje bíblico. Yo les platiqué al principio cómo era para mí casi imposible ejercer dominio propio. Sigo luchando con eso. No quiere decir que ya lo vencí por completo. Sigo luchando con eso, obviamente.
Yo les compartí cuando me enojaba cómo perdía por completo el control y actuaba como una persona horrible, detestable, salvaje, como un patán realmente. Y eso lo saben muy bien mi esposa y mis hijos. Ellos experimentaron lo peor de mí. ¿Pero qué sucedía? Pues yo leía la Biblia, oraba, iba a la iglesia, servía activamente en la iglesia. Yo me declaraba abiertamente cristiano. Nosotros teníamos nuestro negocio y cuando no había gente, yo estaba en la caja y entonces ahí encima del mostrador yo ponía mi Biblia, yo me ponía a leer la Biblia mientras no había personas. Y a veces llegaban proveedores y me hacían preguntas de la Biblia, yo les compartía lo que estaba leyendo de la Biblia. A mí no me avergonzaba decir que yo era cristiano. Yo de verdad hacía mi devocional, pero no podía cambiar. Mi carácter seguía siendo el mismo. El trato con mis hijos era el mismo cuando yo me enojaba con mi esposa. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que no tenía una mente cambiada porque tenía muchas cataratas en los ojos de mi corazón que no me ayudaban a discernir quién era yo en Cristo y todos los recursos de gloria por el Evangelio que ya eran míos por la gracia de Dios para poder caminar de la mano del Señor. No había entendido, no había asimilado cabalmente, aunque conocía la Biblia, sabía muchos textos de memoria. Inclusive les leía la Biblia a mis hijos, pero no había discernido quién era yo en Cristo. Estaba parcialmente ciego a todos estos recursos que obraban en mi favor por la gracia de Dios. De tal manera que en vez de enfocarme en esos recursos, ¿saben en qué me enfocaba? En las cosas que quería cambiar. Mi mal humor, mi mal carácter, mi carácter agrio. Y entre más trataba de cambiar, más me hundía. Porque estaba poniendo las baterías, la fuerza, el enfoque en el lugar equivocado, en mi pecado, en vez de poner las baterías en quién era yo, en Cristo, por la gracia de Dios. No estaba viviendo una vida consciente y enfocada en su poder. No estaba consciente de sus recursos. Yo necesitaba abrazar la realidad de lo que ya era en Cristo y vivir reflexionadamente, enfocando mi mirada no en lo malo que yo hacía, sino en lo bueno que había sido Dios y que seguía siendo Dios conmigo. En la nueva identidad que me ponía en la posibilidad de vencer el pecado viviendo de acuerdo a lo que ya tenía en Cristo Jesús. Quiero concluir con esta reflexión, podríamos decir, de conclusión o concluyente. Yo no sé con qué estás luchando hoy. Y a lo mejor puedes llegar a decir, bueno, hoy es día de resurrección, hoy se celebra la resurrección. El pastor se equivocó. Lo que estoy haciendo es intentar mostrarles cómo se conecta la resurrección de Cristo con nuestra vida actual. El poder de Dios operado en la resurrección de Cristo es el mismo poder que opera en nosotros. Hay una conexión. No es un hecho histórico que sucedió hace 2000 años. Cantamos para recordar románticamente lo que el Señor hizo, resucitó, está en los cielos, ascendió. Sino que lo que quiero es que nosotros lo conectemos con nuestra vida de hoy. El Señor resucitó, gloria a Dios, pero eso debe transformar nuestras vidas. No podemos seguir viviendo igual teniendo a un Cristo resucitado, cuyo poder opera en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Por eso, yo no sé con qué estás luchando el día de hoy. ¿La pornografía? ¿Tu carácter? ¿Tu ira? ¿La falta de dominio propio? ¿Tu sentido de superioridad sobre los demás? ¿Crees que estás hecho a mano y que estás cortado con tijeras que solo se usaron contigo? ¿O tu endiosamiento con la comodidad
en donde solo existes tú en esa burbuja, solo tú y nadie más que tú. Solamente existes tú y todo está para ti. No sé, tu fariseísmo, la gula, la flojera, la apatía, la falta de paciencia, la avaricia, la envidia, con el hecho de que tus emociones están tomando el control de tus vidas y de tu vida se ha hecho un desastre porque pues, no piensas lo que haces, sino sientes y actúas en consecuencia. Tus emociones te manejan por completo. Tal vez estás luchando con eso o con tu dependencia a las redes sociales. Solamente tú lo sabes. Pero sea cual fuere ese pecado que parece insuperable, déjame decirte que para vencer ese hábito hay esperanza en Cristo. Por eso, difícilmente me vas a escuchar manotear con fuerza, apelar a la culpa y decirte, ¡qué barbaridad! Eres terrible. Eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es una orientación bíblica para saber exactamente cómo cambiar. Y la Biblia nos da la orientación. Hay esperanza en Cristo. Pero es menester que vivamos una vida centrada en el Evangelio para ir siendo transformados por el poder de Dios, con los recursos de Dios. Es como una persona que tiene, reitero, usando la misma imagen que está usando durante estos minutos, como una persona que tiene cataratas en los ojos, solito no se las puede quitar. Tiene que ser intervenido por un médico especializado que sabe cómo tratar esos problemas para que pueda mejorar la vista. Nosotros no podemos con nosotros mismos, con nuestro pecado, necesitamos la ayuda divina, la ayuda que viene de Dios, que viene fuera de nosotros, para que el Señor haga esa intervención poderosa en nuestro corazón y quite toda esa nebulosidad, ¿no? Toda esa carnosidad de los ojos de nuestro corazón. Ese poder que opera en nosotros, como dice el versículo 18, es el mismito con el que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Con el mismo que hemos sido resucitados nosotros de entre los muertos espirituales. Y con el mismo que podemos ir venciendo sobre la maldad de nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de vivir vidas conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo como nuevas criaturas, con todos esos recursos a nuestro favor? ¿Cuál es el resultado? El resultado son cambios sustanciales en nuestras vidas. Donde había orgullo y autosuficiencia, ahora hay humildad. Donde había ira descontrolada, ahora dominio propio. Donde había emociones desbordadas, descontroladas, ahora hay sujeción al gobierno de Cristo. Donde había pleitos, hay paz. Donde había celos, ahora hay confianza. Donde había temor pecaminoso, ahora hay descanso. ¿Y cómo es eso? Eso es lo que hacen las gloriosas riquezas de Cristo en nosotros y el poder de su fuerza con el que el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Así que, hermanos, oremos y pidámosle, Señor, ilumina los ojos de mi entendimiento. Quita, Señor, lo empañado y lo parcialmente ciego que están mis ojos a la realidad de todo lo que tú me das en Cristo, a la realidad de la gracia de Dios operando en mi vida. Ayúdame a entender y a discernir, Señor, todas esas bendiciones en mi favor y que mi mirada esté tan extasiada en lo que tú eres, en lo que tú has hecho en favor de mí, que no tenga tiempo para pensar del pecado. Que nuestro enfoque esté por completo en la adoración a nuestro Dios. Hoy, domingo de resurrección, no solo celebramos el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que junto con esta acción de Dios trae en bendiciones para nuestras vidas el día de hoy. Hay esperanza, no te sientas impotente, tú no puedes cambiarte,
Pero para eso vino Cristo. Ese pecado que no puedes vencer, también por ese murió y también por ese resucitó. Y el Señor también por ese ejerce el poder en tu vida. Puedes cambiar en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Para que en esa transformación personal, familiar, en ese entorno de transformación en nuestras vidas, podamos decir que la gloria sea única y exclusivamente para nuestro Dios. A Él y solamente a Él sea la gloria, desde ahora y para siempre. Señor, te damos gracias, porque realmente nosotros estamos en nuestras propias fuerzas totalmente desprovistos y vulnerables al pecado. Gracias por recordarnos hoy, Señor, Día de la Resurrección, que no solamente es un hecho histórico aislado, que sucedió hace mucho tiempo y del cual pues solamente debemos tener recuerdos, sino es una realidad activa hoy en nuestras vidas. Ayúdanos para que dejemos de vivir como cristianos pusilánimes, como cristianos derrotados, vencidos, con la cabeza agachada. Que podamos levantar la cabeza, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Salvador y tú no solamente nos has dado la salvación, sino continúas transformando nuestras vidas para tu gloria. Continúa, Señor, esa obra de transformación en nosotros, pero ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, para que podamos ver lo que somos en ti y todo el poder que opera a favor de nosotros. De ti hacia nosotros. Gracias, Señor. A ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único Dios, el Dios vivo y verdadero. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor, pues eres el único que la merece. Te damos gracias, Padre, por el impartimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos confronta, pero también nos alimenta y nos da esperanza, Señor. Gracias, Padre. En este momento, Señor, estamos completamente agradecidos por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, porque tú eres un Rey misericordioso, porque tú, Señor, sostienes a toda tu creación, porque tú, Señor, nos sostienes a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que no nos das. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Y en este sentimiento de agradecimiento, Señor, presentamos a ti nuestras ofrendas. Sabemos, Padre, que tú no las necesitas. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de todo lo que existe, Señor. Pero te suplicamos las aceptes, pues te las presentamos en humildad y en agradecimiento, Señor. Permite, Señor, que los que han de administrarlas las administren de acuerdo a tu voluntad, que sean utilizadas para el extendimiento de tu palabra y para la manutención de tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que no han tenido la oportunidad, la bendición de presentar sus ofrendas el día de hoy, Señor,
tú seas con ellos, tú los prosperes, tú les des esa oportunidad, Señor. Y a nosotros, Padre, permítenos ser apoyo, ayuda, consuelo a todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Úsanos, Señor, conforme a tu misericordia. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre aquí en la tierra. Amén y amén.